Validando nomás. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, sin mucho preámbulo, yo voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver la presentación. Permítanme un segundo. Entonces, bueno, gracias Marisabel por la presentación. Haciendo un resumen, como ya lo mencionó Marisabel, un poco pues la experiencia que yo tengo trabajando en la industria solar, llega hace aproximadamente unos 10 años. Algunos de los trabajos que he tenido, he representado a fábricas como Enphase por varios años en América Latina. He trabajado con empresas EPCistas en México. He trabajado en la parte financiera, más recientemente con Proyecto Terra, estuve con ellos allí un par de años y ahora estoy como director en World Technology Supply en la parte comercial, lo cual me da muchísimo gusto. WTS es una empresa que, como todos lo conocen en el mercado, WTS es una compañía que ya tiene más de 5 años en la industria solar eh, y que ha logrado ser parte de lo que venimos a hablar el día de hoy, un poco la evolución del concepto del microinversor a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de cómo evolucionó el microinversor como tecnología. En el 91 es cuando se crea este concepto del microinversor y por muchos años no se pudo tocar más la posibilidad de poder trabajar con el microinversor. Y el microinversor hacía mucho sentido, hacía mucho sentido, sobre todo desde el punto de vista de arquitectura. Oye, si yo puedo tener la mayor producción de un módulo fotovoltaico, es haciendo que cada módulo sea su propio circuito. Eso era una lógica que no era tan difícil de llegar. Y en algún momento se creó en el 91 las primeras versiones del módulo AC, que era un módulo fotovoltaico seguramente muy pequeño o de muy poca capacidad, no necesariamente en tamaño, sino en poco wattaje, y este inversor de un solo módulo. Que entonces, ¿cuál era el reto? El reto complejo era cómo lograr que este equipo se pudiera identificar si estaba funcionando, si no estaba funcionando, y ahí fue donde el concepto se congeló por muchos años. El concepto pasa luego en Silicon Valley, el equipo de Enphase, de hecho, son quienes revolucionan un poco la, 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 la arquitectura del microinversor, siendo que sus fundadores, que son Martín Fornage y Raghu Belur, lo pueden buscar en Google, ellos vienen de ser creadores de tecnología para compañías como Cisco. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vinieron a resolver el gran dilema que se encontraba con los microinversores, que era cómo podías tú realmente sacar información de lo que estaba ocurriendo en ese techo, porque pues no había forma de subir al techo a revisar exactamente qué estaba pasando con cada microinversor. Entonces, ellos crean la forma de poderse comunicar o las primeras formas de poderse comunicar con el microinversor. Hoy en día hay más de un método, pero ellos crean ese primer protocolo de comunicación y pueden entonces comunicarse y crear una verdadera lectura de lo que está ocurriendo en el sistema, ¿no? Y ellos como empresa, digamos, viniendo del Silicon Valley, viniendo de este mundo de la innovación tecnológica, pues traían eso muy presente, ¿no? Luego se empieza a consolidar el concepto del microinversor con la salida de productos como el M250 de Enphase o en el caso ya de Hoymels, hace aproximadamente como unos 6 años, 5 años atrás, vienen y sacan estas versiones de productos que son piezas de tecnología consolidadas, que no hay ningún tipo de falla en términos de comunicación, de producción. Incluso se empieza a demostrar que el microinversor viene a ser un gran aliado para los financieros. Y esto es precisamente, bueno, primero, genera más energía. Pero más importante que generar más energía, que sin duda es un factor que cualquier financiera va a querer evaluar, tiene muchísimo mayor durabilidad. Son equipos que vienen doblemente insulados, en algunos casos, en las versiones más recientes, y esto lo hace ser una tecnología súper confiable. Entonces, ¿qué sucede? Que son equipos que están hechos para durar y que además vienen en una tendencia, si ven, aquí yo lo estoy más o menos dibujando en la gráfica, en la adopción en millones de microinversores. Obviamente los primeros inicios, los primeros años, no, realmente estaba en algunos centenares de unidades. Pero a medida que fue consolidándose la tecnología, esto ha ido creciendo. Entonces, la evolución ha continuado sobre todo en poderle agregar ahora a la tecnología información adicional. Es decir, se dieron cuenta las empresas que están manejando las tecnologías de los inversores en general, que el valor que hay detrás de la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen manera de entender
qué está pasando a nivel de módulo en el sistema de un cliente que ustedes tienen. Y eso lo puedes hacer desde la comodidad de tu celular o de tu tableta o de tu computador y poder entrar sin necesidad de visitar al cliente, poder consultar qué está sucediendo a nivel de módulo. Tu forma de dar soporte también se hace más interesante. Entonces, todas estas añadiduras que el software viene a dar están siendo revolucionadas por las compañías que manejan la producción a nivel de módulo. También debo rescatar ahí también a los inversores optimizados, ¿no? Han hecho mucho avance en la optimización de la parte de software de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Entonces, lo que podemos ir viendo a lo largo de estos años es que sobre todo en los últimos 12 años, que ha sido el avance real del microinversor, el microinversor viene evolucionando como cualquier tecnología. Es como un celular. Vamos a pensar en qué sucedía con un teléfono celular en mediados de los 80. Era un equipo costoso, era un equipo que quizá no tenía el mejor diseño, quizá no tenía la mejor durabilidad de batería, pero funcionaba, ¿no? Y era grandote. Luego eso, 10 años después, ¿qué tamaño tenía un teléfono? 10 años después, ¿qué tamaño tenía un teléfono? ¿O qué funcionalidades adicionales tenía un teléfono? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, esto no son palabras mías, esto son palabras citando al fundador de Enphase, a Raghu Belur, en una presentación que dio en Stanford. Él decía que, y yo comparto esa visión, que el inversor central es una tecnología formidable, o sea, es un competidor formidable, es una tecnología que existe y que no hay que hablar mal de ella. Simplemente es una tecnología que es más antigua. Y sin duda, pues el inversor central está buscando la forma de reinventarse y lo han logrado, ¿no? Hay muchos avances también en los inversores centrales, pero es incomparable la capacidad que tienen las empresas que están trabajando a nivel de módulo de poder hacer muchísimo más interesante la información que se obtiene de estos equipos, ¿no? Entonces, ahí viene mucho la evolución. Con la evolución viene también un tema importante que yo creería que son la mejora de los costos. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con costos. Antes de hablar de costos, yo quiero comentar lo que ya hace a un microinversor interesante para un proyecto comercial. Y eso trata esta plática. Esta plática, lo que yo quiero tratar de decirles es, hace algunos años, sobre todo quienes me conozcan, que estén viendo la presentación, que ya tengo yo tiempo hablando de microinversores, ¿no? Quienes me conozcan saben que yo siempre he dicho algo que es, si los microinversores y los inversores centrales costaran lo mismo, nadie instalara inversores centrales. Y es una gran realidad, es una gran reflexión. ¿Por qué? Porque el microinversor es más fácil de instalar, es mucho menos riesgoso, los circuitos son más simples, el diseño es más sencillo. Entonces vamos a hablar un poco de las cosas que ya tiene el microinversor que lo hacen ser más interesante para un proyecto comercial. ¿Ok? Lo primero, tiene muchísimo más fácil mantenimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en fácil mantenimiento? Bueno, imagínense, por ejemplo, este planta que estamos viendo allí, allá hay 8,000 y tantos microinversores, y que, por ejemplo, esto está en el medio de una jungla en donde no hay forma de tener un acceso sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Si falla un inversor de cadena, aún manejando strings pequeños de 50 o 100 kilos, eh, tiene que programar un reemplazo de equipo, tienes que programar el RMA del equipo, tienes que ir a desmontarlo, tienes que bajarlo, tienes que mandarlo a pruebas, etcétera. Es un proceso súper largo de diagnóstico. En el mejor de los casos, está muy bien conectado y monitoreado al Internet y el fabricante lo puede validar desde la distancia y aplicar el RMA. De cualquier manera, estás dejando de tener producción en un pedazo grande de tu sistema. En cambio, con un microinversor, imagínate que tú tienes una falla. Primero, el índice de falla es significativamente menor. Pero además de que eso, y es una realidad que ya está conocida, el microinversor está aprobado por no fallar. Eh, si tú llegaras a tener 3 microinversores dañados en un circuito de este tamaño, no es una emergencia de ir corriendo al doctor. Es una emergencia de, bueno, me tomo una pastilla y mañana voy al médico. O sea, no tengo ese sentido de urgencia de si estoy perdiendo toda una fase. Y mientras más grande sea tu circuito, mayor el problema. O sea, si tú tienes una planta de 2,4 megas y tienes inversores de 500 kilos y pierdes uno, pierdes muchísimo. ¿Ok?
Luego, hablando de más energía, está comprobado que el cúmulo digamos, de variables que hacen más eficiente una interconexión con microinversores dan hasta un 12% más de energía en algunos ejercicios en comparación con inversores centrales. Entonces, lo que quiero hacer en esta salvedad es, y ahí lo coloco, ¿no? Entre paréntesis, el LCOE. No perdamos de vista que la forma de vender un proyecto industrial siempre es mostrándole al cliente el costo nivelado de energía. Es decir, esta inversión va a costarte en el tiempo de vida útil tanto, digamos, va a costar tanto el kilovatio hora de esta inversión versus esta otra. Y cuando tú logras dar más energía, aun cuando tengas un incremento en el costo del equipo, si el LCOE es lo suficientemente favorable hacia el microinversor, que él siempre lo va a hacer, podría llegar a sorprenderles la ventaja que tiene en costo de kilovatio hora el utilización de microinversores. No me crean a mí, hagan los ejercicios con sus propias calculadoras del COI y validen que hacer cálculos con microinversores puede tener beneficios precisamente por eso, porque es mucho más energía. Mayor durabilidad, eso también ayuda en el cálculo matemático. Una de las variables que hay que hacer para un proyecto industrial comercial, sobre todo si se está uno enfrentando un área de compra seria, ¿no? Una empresa que se toma en serio la revisión de cada uno de sus proyectos. Algo que se tiene que considerar es las garantías, el tiempo de vida útil del equipo y cuándo se tiene que reemplazar. Entonces, cuando uno hace un análisis del COI, y por cierto, hago un paréntesis, equipo, si alguno de ustedes tiene dudas específicas para un proyecto o para un diseño, o quieren entender más del COI, o simplemente quieren saber más sobre todo lo que yo voy a hablar el día de hoy, por favor, visítennos en el área blanca. Vamos a estar en el booth 26. Ahí va a estar el equipo de World Technology Supply. Pidan una reunión conmigo, pidan una cita y con muchísimo gusto podemos profundizar con tiempo de calidad y hablamos de todos estos temas con mucho más calma, ¿no? Pero volviendo al punto de la durabilidad, definitivamente si tú logras calcular correctamente un inversor versus otro, tú tendrías que considerar el tiempo de la garantía de las dos comparaciones o las tres comparaciones o las 10 comparaciones que estés haciendo, tendrías que considerarla en el cálculo. Es decir, si yo tengo un inversor central que tiene garantía de 5 años versus un microinversor que tiene garantía de 12 años, no puedo decir que es la misma inversión. ¿Por qué? Porque yo para poder decir que es la misma inversión tendría que guardar por lo menos un pesito mensual en mi bolsillo para que cuando se venzan los 6 años yo tengo preparado un presupuesto para comprar ese inversor, no porque vaya a fallar, a lo mejor no falla nunca, pero en cálculos financieros esa es la forma en la que se tiene que hacer en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, la durabilidad que tiene el microinversor es superior, incluso en caso que necesiten garantía extendida, por favor, al final van a tener la información de contacto mía o pueden irla pidiendo en sus preguntas. Ahí va a estar Betania, que es Betania Sánchez de nuestro equipo, va a estar ayudándonos, nos está ayudando con la producción de esta presentación. Allí van a estar respondiendo sus preguntas. Por favor, empiecen a someter cualquier pregunta que tengan. Volviendo a los puntos que hacen a un microinversor interesante sobre un inversor central, ¿no? El simple proceso de reemplazo, ya lo comentaba, ¿no? El reemplazo de un microinversor es sencillo. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte, porque realmente es como una lotería, pasa muy poco. Pero cuando hay una falla, lo que debe hacerse es reportarlo. En el momento en que se reporta, típicamente estos sistemas están interconectados a la nube del proveedor. Se detecta la falla, el proveedor ya probablemente aprobó el RMA y ustedes nos contactan como distribuidores y ya nosotros tenemos el equipo listo para ser despachado. Esto es cuestión de horas. O sea, si pasara un día en la mañana y nos agarran a todos en nuestras bases, podríamos resolverlo dentro de un mismo día, ¿no? Mientras que pues, el proceso de RMA de un inversor central, desde la validación hasta el envío, incluso en algunos casos, no sé cómo sea el caso en Colombia o si hay gente de Centroamérica escuchando, a veces tienen que enviar el equipo a México o a algún otro país para que sea revisado en ese lugar antes de poder siquiera decir que el RMA es viable. Y todo ese tiempo se está perdiendo energía, ¿no?
Y al final, pues indiscutible mejor tecnología, ¿no? O sea, la constitución de un microinversor es mucho más parecido al de un equipo de cómputo, al de un iPad, al de un appliance electrónico moderno, que al de un inversor central, que sin duda pues tiene una circuitería una ingeniería bastante seria, pero definitivamente es menos robusta del punto de vista de avance tecnológico, ¿no? Ojo, hay sus excepciones, hay empresas que se están reinventando, como SolarEdge por allí con el HD Wave, ellos están haciendo cosas innovadoras, no todo el mundo no está innovando, ¿no? Vamos a ver brevemente un video de un ejemplo, de este ejemplo que les estoy poniendo acá de la planta solar de Bugaba. Les voy a poner para que escuchen brevemente una nota de prensa de Agencia F que nos habla de, digamos, este ejercicio que hizo N Solar, un integrador con microinversores, de un proyecto del que soy orgullosamente parte. Inaugurada en la provincia panameña de Bugaba, la planta fotovoltaica con microinversores más grande del mundo, con capacidad para producir hasta 2,4 megavatios de energía. La central cuenta con 8.000 microinversores e igual número de paneles solares de 300 vatios, montados sobre estructuras de acero galvanizado en más de 900 postes de concreto ubicados en 3 terrazas. Así lo confirmó el director ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía S.A., propietaria de la planta solar, Guillermo Rux. Tiene 8.000 paneles, 8.000 microinversores. Es la planta más grande en el mundo con microinversores, marca Enphase, así que nos llena mucho orgullo eso. Los microinversores permiten una mayor eficiencia y generación en los sistemas de energía solar, así como un mejor monitoreo, lo que reduce los costos de operación, según explicó el director ejecutivo de la empresa Enphase Energy, creadora de esta tecnología, Paul Nag. Lo que estamos viendo acá es la energía más avanzada del mundo, que permite construir este tipo de sistemas rápidamente, a bajo costo, en lugares remotos y con la más alta eficiencia y confiabilidad. De esta manera, esta tecnología que nosotros representamos está impulsando la revolución energética mundial. Por su parte, el director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá, Roberto Meana, destacó que el futuro es la energía solar y eólica y que espera que con este tipo de generación en Panamá se siga en el proceso de sustituir la energía de fuentes fósiles por renovables. Perfecto. Me deberían escuchar de vuelta. Para concluir sobre el proyecto de Bugaba, ¿no? ¿Qué hacía interesante la implementación del proyecto con microinversores? Que esto está en el medio de la jungla, o sea, es un sitio al que para poder llegar tienes que tomar carretera de tierra. Entonces, hacer el mantenimiento, el monitoreo, el adecuado ejecución de este proyecto con otra tecnología hubiese sido un reto tremendo. Pero todas las ventajas que el microinversor da para este proyecto, pues es una gran ventaja. De hecho, aprovecho y menciono que varios otros proyectos se están implementando, de hecho, en Panamá de la mano con N Solar, también con la tecnología de microinversores, variado, con Enphase, con Hoima, de eso podemos hablar luego, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Hablemos de la parte interesante de la charla, la parte del oxígeno en los precios, ¿no? Un poquito el rapid shutdown y las protecciones también es importante considerarlo, ¿no? Y esto, sobre todo en el mercado de Colombia, equipo, tengan presente, por favor, que hay que mantener la calidad siempre en alto. Para los que estén usando la versión de Zoom con las cámaras del lado derecho, si lo pueden poner en la parte de arriba mejor, para que puedan ver toda la gráfica, si no yo puedo tratar de ver si lo pongo más pequeño, ¿no? Lo que estamos viendo aquí son los costos por centavos de dólar en watts de las tecnologías de forma muy genérica. Aquí puede haber información debatible, las muestras son variadas, así que, y además no de todos los mercados, así que puede que la información que aquí esté no represente todos los mercados, pero es un muestreo interesantísimo. Y lo que yo estoy mostrando acá, del lado izquierdo siempre vamos a tener la columna que representa el costo del microinversor, ¿no? Y abajo tenemos la línea del tiempo. El costo del microinversor a lo largo del tiempo ha tenido una tendencia hacia la baja. Y yo creo que esa tendencia va a seguir hacia la baja. ¿Ok? Luego,
los MLP, que son los Module Level Power Electronics, y perdón, he dicho MLP 2 veces y no he explicado qué es MLP. Para que quienes no sepan lo que es el MLP, de hecho se considera MLP todas las tecnologías que producen energía a nivel de módulo. ¿Ok? Ahí están los microinversores y están los inversores centrales optimizados. En este caso, yo me estoy refiriendo específicamente a inversores centrales optimizados cuando digo MLP. El microinversor del lado izquierdo, los inversores optimizados en el medio y los inversores de cadena del lado derecho. Lo que vamos a poder ver allí es un poco cómo está cambiando la tecnología. Lo primero es todo tiende a cero. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que somos más grandes como industria, a medida que nuestros proyectos son más interesantes, a medida que hacemos más proyectos, los costos de los componentes van a tender a hacerse más eficientes. Entonces, bueno, hay una naturaleza de la oferta y la demanda que nos va a obligar a que los costos cada vez tiendan a cero. Eventualmente llegaremos a algún piso, nunca va a ser cero, pero la tendencia va hacia allá. Pero lo interesante es que hoy en día ya es más económico hacer instalaciones con microinversores que con inversores centrales optimizados. Y eso es una gran revelación. Lo interesante es, no sé, a lo mejor esta iglesia no tiene suficientes pastores, la iglesia de los microinversores, y necesitamos salir a contar esta historia más duro, ¿no? Pero lo que es una realidad es que hoy en día, ya contra inversores optimizados, hay una gran diferencia de costo. Y a ver, no estoy ni siquiera metiendo en la fórmula que ningún tipo de componente adicional que el inversor central tenga que tener para poder cumplir. No, los inversores optimizados, digamos, están las tecnologías de optimización a nivel de módulo, hay varios, SolarEdge yo creo que es el más grande. Si ustedes ven esas tecnologías, son tecnologías súper modernas, súper formidables, pero la manera en la que ellos manejan sus costos es considerando como si los costos del microinversor fuesen los costos del 2015. Y la realidad es que ya no es eso el costo. El costo de un microinversor, sobre todo en América Latina, puede llegar a estar por debajo de la barrera de los 20 centavos. Obviamente, insisto, este ejercicio es un ejercicio muy particular, no tiene necesariamente todos los costos asociados a envíos o a logística, dependiendo de la zona geográfica, pero es interesante saber que hay ya, esta es la realidad que ocurre. ¿Y qué pasa? Que si a lo mejor el precio no puede estar en ese rango de precio en su región por un tema arancelario, pues la otra tecnología también lo va a tener. Se mantiene esa diferencia. Y el inversor central todavía pues tiene una ventaja hasta entre, digamos, finales de 2018, todo el 2019, todavía el inversor central tenía una ventaja respecto al microinversor. Pero ¿qué sucede? Que también hemos evolucionado como industria y ahora medimos cosas diferentes y nos gustan cosas diferentes. Entonces, ahora nos gusta la seguridad. Ahora como industria nos gusta estar protegidos. Basta de tener, digamos, calamidades por fallas técnicas de un sistema fotovoltaico. Somos lo suficientemente maduros como para no tener que usar esas tecnologías. Y bueno, es un mensaje que yo veo que se está gestando mucho en Europa y en California, de tratar de orientarnos al resto de la industria hacia tener mejores prácticas a la hora de implementar proyectos fotovoltaicos. Pero ¿qué pasa? Que estos son los mercados más grandes del mundo. Entonces, si ellos toman decisiones de cambio tecnológico, afectan el mercado, afectan la forma en la que la tecnología es percibida. Y no es una mala cosa, señores. Abramos los oídos y escuchemos. Sugiero, denle una leída a la regla 21 de California. Es un documento que no tiene poco, que salió hace muchos años, y que tiene unas prácticas de instalación a veces un poco exageradas, pero las regulaciones en los Estados Unidos son muy altas, pero hay otras que no son tan malas. Trabajar en función del Código Eléctrico Nacional bajo su más última versión en Estados Unidos no son malas prácticas, no son prácticas que están impuestas para encarecer un proyecto y ya, están allí para ayudarnos a no cometer fallas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cambio de mindset está haciendo que se diga, oye, tiene que ser obligatorio lo que menciono en la lámina anterior. Perdón, me pasé de la lámina de la que no era. Era mostrar la lámina anterior. Lo que les digo acá es, el rapid shutdown y las protecciones ahora son una necesidad. Antes
era como, bueno, instalábamos esos proyectos y digo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Yo soy culpable de haber sido en el 2007, 2008, partícipe de instalaciones, en mis primeras instalaciones, en donde no consideramos protecciones de rapid shutdown ni de protecciones de arco de falla porque eran una rareza, era algo que en ese entonces no se consideraba. Pero ya hoy en día no podemos decir que eso no existe. No, o sea, un sistema o sea, se incendia y no podemos seguir echándole la culpa a las calamidades de la vida. Tenemos que asumir la responsabilidad de que, oye, yo no estoy colocando las protecciones de desconexión rápida y las protecciones de arco de falla que tiene que llevar ese inversor. Y eso hace, volviendo a la lámina que estábamos mostrando originalmente, hace que el costo del inversor string suba. ¿Por qué? Porque tienes que lograr tener esa protección ahora para poder tener nuevamente una igualdad de condiciones, porque el inversor optimizado es un poco más caro, sí, pero eso sí tiene sumamente seguro. O sea, las opciones de rapid shutdown que tienen las soluciones optimizadas son decentes, pero ya vámonos a la lámina del nacimiento del microinversor. El microinversor nace con rapid shutdown. El microinversor nace siendo seguro. ¿Por qué? Piénsalo. El microinversor tiene un efecto anti-isla en donde si él no siente referencia de voltaje o frecuencia, simplemente no funciona. Y él solo puede producir energía AC entregada a 220 voltios, a 240 voltios o a 208 voltios, dependiendo del tipo de circuito donde esté instalado. Eso no son ni circuitos de alta tensión, ni es energía con la que no estemos familiarizados para trabajar. Entonces, el microinversor nace con Rapid Shutdown, desde que es concebido, desde el 91, desde que no sabíamos que lo necesitábamos. Entonces, el hecho de que el microinversor tenga semejante potencia en simplicidad, hagamos este ejercicio mental, y de hecho diseñé esta lámina un poco como un plano arquitectónico o un plano para donde hacemos los planos unifilares, pues porque hagamos este cálculo. Cuando estamos diseñando un plano unifilar, un diagrama unifilar, ¿qué tan difícil es hacer ese diagrama con corriente directa? Bueno, ya los que usan Helioscope dicen, pues no es tan difícil, hago mis diseños, hago mis cositas y no pierdo tanto tiempo, pero es laborioso. ¿Qué tan más fácil es hacer ese mismo diagrama unifilar en AC con microinversores? ¿Qué tan fácil es instalar un sistema fotovoltaico con microinversores? No necesito mano de obra calificada en corriente directa, etc. Entonces, bueno, insisto, yo puedo hablar de estos temas por horas. Les pido, por favor, a quienes estén interesados en hablar con nosotros, nos pueden buscar en el booth 26, en el área blanca. Allí va a estar todo el equipo de World Technology Supply listo para atender sus dudas. Pueden pedir cita conmigo, nomás digan que era una cita con Rafael y con muchísimo gusto, junto con su account manager, los atendemos para que podamos darle seguimiento a cualquier duda que tengan. ¿Ok? Continúo con la presentación. Esto es una máxima que yo les quiero vender, muchachos. Todo proyecto de menos de 500 kilos debe ser con microinversores. ¿Y por qué 500 kilos? Porque hay un bracket de inversores centrales que son de paquetes de 500 kilos. Esos inversores son significativamente más económicos que los inversores con los que puedes construir antes de ese tamaño. Hay de 250 kilos, pero bueno, para entrar en verdaderamente una distancia son 500 kilovatios pico. Entonces, alguien que esté haciendo un proyecto de 500 kilovatios pico con inversores de cadena, no está dejando la oportunidad de hacer un sistema mucho más rápido, de terminar el sistema mucho más rápido, está perdiendo la oportunidad de poder hacer mucho más interesante la forma de darle servicio a ese cliente, a ese proyecto. Y la velocidad no es cualquier cosa. Justo estaba ahorita cerrando una batería de proyectos con un equipo de trabajo en México. Muy bonitos proyectos se están cerrando. Y estos muchachos tenemos el reto de que están enfrentando lo que todos ustedes van a enfrentar. Este es un negocio de tiempo y espacio. Ustedes tienen que cubrir la mayor cantidad de espacio en el menor cantidad de tiempo. Y el inversor central es más tardado, es más lento. Quieres irte de un techo al siguiente en cualquier proyecto que esté bajo en 500 kilos, muchachos, hablen de microinversores. Si no les dan los números, me llaman y vemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que buscar para que ese proyecto funcione. ¿Ok?
Hablando un poquito de Hoymals. Hoymals es la clave que nos está dejando ahorita conquistar la mayor cantidad de corazones en proyectos industriales. De hecho, aquí estamos viendo una imagen, no conseguí una imagen que me dejara mostrar el tamaño real del proyecto, pero bueno, esta es la imagen de la nota de prensa en pvtech.org. Les puedo mandar cuando reciban esta presentación a quienes nos contacten en el booth. Les vamos a estar enviando la presentación al final. Pídanla allí en el booth 26 con el equipo de World Technology Supply. Allí les voy a poner la liga para que vean la nota de prensa completa. Este es el sistema más grande del mundo instalado con microinversores en este minuto con tecnología Hoymals. Antes vimos el más grande del mundo instalado con tecnología Enphase, era 2.4 megas, este es de 3.6 megas, más grande. ¿Y qué tiene Hoymals interesante en la fórmula? Primero, es un definitivo y probado contendiente tecnológico en la industria. El que tenga dudas sobre la durabilidad, la calidad del producto hoy en día es porque no está prestando atención al mercado. El mercado, la cantidad de megas que tiene instalados Hoymals hoy en día en Latinoamérica es sorprendente. En el mundo es muy grande, pero en Latinoamérica es sorprendente. Entonces, lo otro es, el soporte está en español. De hecho, debo reconocer, nosotros como Master Distributors de Hoymals en América, tenemos soporte, no voy a decir 24 horas porque eso no existe, pero digamos en horario oficina, nos pueden conseguir equipos súper dispuestos, la forma de dar soporte, tenemos 1000 formas de dar soporte, que si una plataforma, que si un ticket, muchachos, lo redujimos a su forma más simple, WhatsApp. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden contactar a nuestro equipo de soporte directo por WhatsApp, por correo electrónico, pueden generar también alguna cita si en caso de que quieran algún tipo de consulta específica y van a sitio. Es sumamente fácil tener acceso al soporte y la verdad debo reconocer que es muy veloz. Lo otro, bueno, los circuitos más simples, esto ya lo hablábamos, lo fácil que es diseñar un diagrama unifilar con inversores en corriente alterna, esto nos simplifica muchísimo la vida. Más seguro, a los que no lo sepan, muchachos, solo 6 módulos fotovoltaicos de cadena conectados bastan para acabar con una persona en caso de una descarga. Es decir, 6 panelitos conectados en cadena, agarro los 2 extremos y la potencia que me suelte a las 11 de la mañana me tienen que velar. Es sumamente peligrosa la corriente directa. El trabajar a nivel de módulo con corriente alterna lo hace ser sumamente simple, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque se me está agotando el tiempo, pero lo más importante, muchachos, precio correcto. Hoymals trae una estrategia sumamente agresiva. Los invito a que los que no hayan tenido la oportunidad de conocer el producto pidan un ejercicio matemático. Es sorprendente los ahorros que hay con Hoymals. Como les digo, es mucho mayor tecnología y está a un costo similar al costo de un inversor central. El output no es un problema. Quise dejar un espacio para hablar de este tema, muchachos. ¿Cuál es la limitante que tiene un microinversor? Que no pueda adaptarse a la velocidad con la que está creciendo el output de los paneles. No hace mucho salió una nota de prensa de un panel de 500 watts y a los días salió una de 550. Entonces es como, wow, ¿cuándo para esto? ¿No? Y ojo, qué bueno, esa es la forma correcta de evolucionar. Las empresas de paneles solares están encontrando que se diferencian allí, pero las empresas de microinversores entonces dicen, bueno, tenemos que seguir ese camino. El MI 1500, que es el más reciente equipo que tiene Hoymals en la línea de producción, ya en el mercado disponible, pueden ya comprarlo con nosotros. Este equipo puede soportar outputs de paneles de alta potencia. Entonces ya no hay que preocuparse por ese tema, porque sí era una preocupación latente que, oye, el microinversor de pronto me va a hacer un poquito de clipping. Esto ya no está ocurriendo. De hecho, dependiendo del módulo, podemos hacer ejercicios de cuándo es más interesante ir con alta potencia y un microinversor de 1500 o irnos con una potencia conservadora, conseguir un buen precio en el módulo y utilizar todavía la solución súper formidable del MI 1200. Para estos ejercicios, cuenten con nosotros. A nosotros no nos toma mucho tiempo porque hacemos muchísimos ejercicios del estilo y estamos aquí para ayudarlos a entender cuáles son los precios que debe llevar su proyecto comercial. ¿Ok?
Esto está interesante y con esto concluyo la parte de la presentación para ver si podemos dejar ahorita un buen espacio para preguntas. Vi que hay mucha gente preguntando. Para los que no han hecho las preguntas o se conectaron tarde, pueden dejarnos su pregunta en el chat o con Betania, que nos está apoyando. Ahorita nos va a pasar las preguntas. O pueden luego pedir una cita con nosotros en el área blanca, en el booth 26, con el equipo de World Technology Supply, pidan una cita con Rafael y ahí yo con mucho gusto estoy para atenderlos. Entonces, esta es la propuesta de Enphase para el 2021. Enphase está buscando sacar un módulo, un microinversor, perdón, que tiene la capacidad de poder conectar dos módulos en Daisy Chain. Entonces, como yo entiendo que esto funciona, igual ahí podemos hablar luego en lo técnico, no he tomado todavía los entrenamientos formales, es conectas los dos módulos entre sí y luego conectas polo negativo, polo positivo a cada uno de los espacios que vemos allí de conector MC4 compatible. Eso quiere decir que le puedes conectar hasta, o sea, dos módulos que te van a dar hasta 640 voltiamperes de salida. Es un megasaurio de los microinversores en términos de que está pensado en que sea para módulos de high power, o sea, para módulos de alta potencia, y al mismo tiempo que puedas optimizar el costo del microinversor, de que se pueda diluir entre dos módulos. Una estrategia que viene ya haciendo Hoymiles en su versión de 2 y 4, que funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque tú estás diluyendo el costo de un equipo en más módulos, ¿no? Entonces, es una estrategia que la verdad esperamos con ansias que Enphase haga este lanzamiento. También les recuerdo, somos orgullosos distribuidores de Hoymiles y de Enphase. Estamos aquí para ayudarlos con cualquiera de las dos tecnologías. Las tecnologías tienen sus diferencias, también tienen gustos. Hay personas que les gusta más una que otra, pero tienen similitud de capacidades. Un comercial antes de pasar a las preguntas. Sepan que Hoymiles lanzó ya en América Latina, ya disponible con World Technology Supply. Contacten a su asesor de ventas de WTS. Pueden pedir monitoreo de consumo en Hoymiles. Es una nueva tecnología que está saliendo. Vino a definitivamente evolucionar el mercado. ¿Por qué? Porque sí, es una versión del microinversor más accesible que tiene incluso la opción de programar para que no exporte, para que quede en autoconsumo, digamos, en la propiedad. Si hay alguien de Costa Rica escuchando, eso es información valiosa. O en algunas partes de Colombia, que entiendo que todavía no se puede hacer medición neta, es valioso que sepan que esto es una realidad, ya ahora con Hoymiles también. Entonces, bueno, pregunten con su asesor comercial. Creo que estoy logrando dejar el espacio abierto para las preguntas con un poquito más de tiempo. Así que vamos a empezar a ver, Betania, por favor, no sé si nos puedas ir pasando las primeras preguntas. Mientras me pasan las primeras preguntas, les recuerdo, estamos en el área blanca de Expo Colombia, en el booth 26. Allí pueden pedir toda la información sobre esta presentación, pueden pedir una cita conmigo si quieren aclarar alguna duda en particular o lo que sea, ¿no? Vamos a ver, ahí vienen las preguntas. Raúl Silva, saludos Raúl, nos pregunta, ¿cambian algo el dimensionamiento considerando microinversores e inversores? Sí, hay cambios. Es decir, la forma de hacer el cálculo para definir el Bill of Material, digamos, de un sistema, el Bill of Material, traduzco, yo perdón, hablo muy americanizado, para traducir la lista de materiales de lo que nos llevaría a hacer una instalación con inversor central a lo que nos llevaría a hacer una instalación con microinversores, llegamos de forma distinta al cálculo. La forma de calcular con el inversor central, pues bueno, se entiende el factor digamos, por el cual se puede multiplicar la capacidad del inversor, eso ustedes ya lo saben. Y en función de la potencia que debe tener el sistema, se hace el cálculo de cuántos inversores deben ir allí. En el caso del microinversor es mucho más sencillo. Dependiendo de la potencia del módulo que estás considerando para el proyecto, dependiendo de la cantidad de módulos que estás considerando para el proyecto, se hace la asignación de los equipos. En el caso de Enphase es 1 a 1, un microinversor por cada panel. En el caso de Hoymiles puede ser 1 a 1, puede ser 2 a 1 o puede ser 4 a 1. Tengo capacitaciones sobre estos temas programadas. Por favor, Raúl, si estás todavía escuchando, déjanos saber en el booth 26 tus datos para que podamos configurar una reunión, bien sea conmigo o con alguno de los muchachos técnicos del área de soporte, para que ellos nos puedan guiar en cuáles son las formas más idóneas
de hacer el dimensionamiento, pero es significativamente más fácil con microinversores. Un tema importante, hay una diferencia que hace que el costo en Hoymile sea bien optimizado, y es que la unidad del microinversor incluye el cable. Eso hace todavía más fácil el dimensionamiento, porque es un SKU menos en cuál pensar. Calculo módulos, microinversores, tapas, machos o hembras, si voy a hacer alguna expansión, cable, pero realmente va muy simple la forma de hacer el Bill of Material. Los podemos enseñar en minutos a hacer su cálculo en caso de que no lo sepan. Vamos con otra pregunta. Por cierto, gracias Raúl por tu pregunta. Vamos ahora con Juan Carlos Tarquino, nos hace una pregunta. Gracias Juan Carlos. ¿Qué vida útiles se manejan hoy para inversores y cuántos años de garantía son los usuales? Es una buena pregunta. Cambia. Y cambia respecto al país también. Un tema importante, Juan Carlos, cuando hagas esta pregunta, si estás escuchando todavía, nos lo puedes poner por allí en el chat. ¿Para qué país? Para responderlo de forma aplicada. Pero para Colombia, que entiendo es la mayoría de la gente que nos escuchándonos bien, está de Colombia, las garantías deberían ser en inversores centrales típicamente de 5 años con extensión a 10 o a 15 años, dependiendo de la tecnología. Consulten con sus proveedores o con sus fabricantes. Y en el caso de microinversores, puede ser 10 años con Enphase o 12 años con Hoymile. ¿Okay? De todas maneras, si necesitan más información sobre garantías, solo pídanlo en el Booth 26 y con mucho gusto podemos hacerles llegar una lista con todas las garantías que manejamos de todas las marcas de productos que tenemos en nuestro catálogo. Vamos con otra pregunta. Nos preguntan de proyectos. Vamos a ver, no tenemos ahí el nombre. ¿Cómo se sincronizan los micros y cuando la red externa falla? Ok, no estoy seguro que entiendo la pregunta, pero si nos pueden poner un poquito más sobre esa pregunta allí en el chat, buenísimo, pero según lo que entiendo, ¿cómo se sincronizan los microinversores? Todos los microinversores son inteligentes en entender dónde están, con quién están conectados y cuál es su labor, cuál es su propósito. El que se encarga de hacer que esa simbiosis exista, en el caso de Hoymile es el DTU y en el caso de Enphase es el Envoy. Son equipos que su única, digamos, son reconocidos del nivel de arquitectura como un gateway y su única función es asegurarse de que esa circuitería de microinversores trabaja como una parvada de pájaros volando. Es imperceptible para quien lo ve cómo funciona, pero ellos están volando de una manera completamente sincronizada entre sí. Incluso, para los que se quieran curiosear más sobre esto, los invito a evaluar las funciones de un microinversor o tengan una conversación conmigo sobre eso, Advanced Grid Functions. Las funciones avanzadas de red. Los microinversores tienen funciones avanzadas de red como mejoramiento de la potencia, del factor de potencia, o sea, hace una corrección del factor de potencia, entre muchas otras condiciones. Una de ellas es que pueden balancear cargas en sistemas trifásicos. Entonces, a lo que voy es, la sincronización va orquestada por el Envoy. En el caso de Enphase, por el DTU, en el caso de Hoymile. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando la red externa falla? Los microinversores vienen protegidos con un efecto anti-isla, como todos los inversores. Es decir, en el momento en que no recibo una referencia de potencia o voltaje, me desconecto. La ventaja que tiene contra un inversor central, que hace exactamente lo mismo, es que el inversor central no desconecta el circuito de corriente directa. Mientras que en el caso del panel, es solo un panel. O sea, ni siquiera hay forma de tener paneles concatenados porque cuando estamos trabajando en el microinversor, que es 4-a-1, el microinversor que es 4-a-1, separa los cables MS4 de cada uno de los módulos. Entonces, no hay acumulados de corriente directa y eso no genera que sea sumamente seguro, ¿no? Eso es lo que pasa cuando la corriente externa falla. Igual, proyectos, si quieren darnos por allí sus datos en el Booth 26, con mucho gusto respondemos sus preguntas. Luego tengo, gracias, por cierto, Juan Carlos nos confirma que de Colombia, entonces respondí bien. Juan Carlos nos pregunta también, ¿cómo se comparan los costos en un megawatt de inversores centrales versus microinversores? Oye, es una buena pregunta para esta plática. Sin duda hay que evaluar muchos casos, ¿no? Hay que evaluar las condiciones específicas de ese proyecto. Pero, por ejemplo, les comento un caso que se pueden encontrar por allí. Sistemas comerciales
a 480 voltios es lo más común. Sí, hay una cierta cantidad, pero muchos de esos proyectos tienen circuitos en 208, en 240 o en 220. ¿Qué pasa? Que si está trabajando con un sistema comercial que está en bajo voltaje, digamos, en baja tensión, digamos 220, 240, va a ser muchísimo más conveniente utilizar un microinversor que usar un inversor con todas sus protecciones que además va, porque los inversores que vienen con todas sus protecciones centrales, igual habrá que ver contra qué tecnología se compara, pero típicamente ya son de alto voltaje, de alta tensión, son de 480, de media tensión, pero son de 480. Entonces, ¿qué sucede? Que para tú poder bajar de 480 a 220, tienes que usar un autotransformador seco, un transformador seco, para poder hacer el step down de voltaje. O el step up bidireccional. En ese caso, el proyecto se dispara en costos, se dispara en ingeniería, se dispara en precios. El microinversor ahí queda estático con su costo y es mucho más eficiente. Cuando lo evalúas en el largo plazo y sobre todo teniendo presente lo que les decía, de que esto es un negocio de tiempo y espacio, la posibilidad de que tú te puedas bajar más rápido de ese techo es invaluable. Y eso te lo da el microinversor. Okay. Vamos con otra pregunta. Nos pregunta un visitante general. No, saludos, igual, aunque no sabemos su nombre. ¿Qué opinas de los inversores centrales con redundancia para mantener la confiabilidad? Mira, la redundancia está en todos lados. La redundancia es parte de la evolución. Si tú evalúas la industria de telecomunicaciones, ya, perdón, creo que hay alguien que tiene su micrófono activado. Por favor, si el equipo de producción puede poner, gracias. Hablando de redundancia. Todas las tecnologías tienen redundancias, todas. Algunas más que otras. Algunas son, digamos, más eficientes al respecto. Por ejemplo, las empresas de tecnología no tienen un solo proveedor de Internet, tienen muchos. Los servidores no solamente tienen un cerebro, tienen varios cerebros, no solamente tienen un área donde almacenan información, tienen varias áreas de almacenamiento. Esas arquitecturas de redundancia están en la evolución desde la revolución industrial. Los inversores centrales no se quedan atrás, ellos manejan opciones de redundancia como, bueno, por ejemplo, hay un equipo de 50 kilos de SMA, me parece que es, que tiene 6 MPPTs para para construir, digamos, más flexibilidad a la hora de trabajar en el techo. Oye, está bien, y además lo puedes instalar en el techo para que no tengas que hacer cableados muy largos y poder ser óptimo en las pérdidas de energía. Esas son cosas buenas, yo no creo que sean malas prácticas. Lo único es, sigue siendo un inversor central. O sea, sigue siendo, o sea, es como la pregunta, la forma de, y perdona, a lo mejor suena un poco arrogante, yo soy muy defensor de los microinversores, no quiero que me lo tomes por allí, pero qué bien que los inversores centrales estén buscando formas de optimizarse, eso no tiene nada de malo, pero sigue siendo un inversor central, sigue siendo una tecnología anterior. Es como decir que un carro que utiliza carburación por tener un filtro en el tubo de escape que regula su emisión de CO2, lo hace ser más eficiente, ¿no? El resultado es más eficiente, pero la forma en la que él genera energía o genera combustión es con un altísimo nivel de ruido, de un altísimo costo de combustible y un altísimo costo de impacto ambiental, aun cuando en el resultado final lo estés corrigiendo. Entonces, no estoy seguro de que la forma de ver que la redundancia que se esté buscando sea la solución para lo que yo considero es inevitable. La evolución de la industria va hacia circuitos más sencillos. La energía solar se va a hacer más simple y la forma de hacerse más simple es con microinversores, ¿no? No sé si tenemos alguna otra pregunta acá, viendo las notas que me presenta Betania. Gracias, Betania, por tu apoyo. Pregunta otro visitante general. Entiendo que no se requiere la AFCI en micros. Es correcto. El AFCI, para los que no lo conozcan, es precisamente la protección de arco de falla. Es una de las protecciones que debe tener todo inversor. En este caso, con los microinversores, pues no hay ese riesgo porque no hay circuitos
densos de corriente directa, ¿no? Pregunta otro visitante en general, si los microinversores se apagan cuando la red eléctrica se cae, ¿cómo se da un respaldo para megaproyectos como lo que mostraron? Ok, entonces voy a leerlo de nuevo. Si los microinversores se apagan cuando la red eléctrica se cae, ¿cómo se da un respaldo para megaproyectos como lo que mostraron? Bueno, lo primero es megaproyectos como los que se mostraron típicamente son partes de sistemas más grandes. Por ejemplo, en el caso de Bugaba, que era el proyecto en Panamá, ese megaproyecto es parte de un circuito muchísimo más grande que forma parte de una planta de generación hidroeléctrica para Panamá, para el pueblo de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Que la planta de Bugaba es un apoyo para las épocas de sequía. Es un apoyo para que ellos puedan cumplir con metas de producción que tienen como planta. Entonces, es una muy buena pregunta. Ahora, estos mismos proyectos cuando se hacen con microinversores y con inversores centrales es lo mismo. En cualquier parte. Es decir, si se va la red, se va la producción del sistema. En los mercados más maduros, como Puerto Rico, que es un mercado que tengo la dicha de conocer de cerca, existen lo que en la industria se llama MTR o MTR, perdonen el anglicismo, M de mamá, T de tomate, R de Rafael. MTR. Los MTR o MTR son Minimal Technical Requirements de los proyectos de megaplantas. Precisamente en Puerto Rico hay MTRs para proyectos de más de 1 mega. Es decir, justo arrancan el mega para la pregunta que hicieron. ¿Y qué quiere decir esos MTR en esos mercados más maduros? Ah, mire, si usted va a hacer un proyecto de 1 mega de interconexión, usted tiene que tener por lo menos el 10% en respaldo de batería. Ahora, eso es algo que exige la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para que eso funcione. O sea, funcione para la red eléctrica, más el sistema o la planta como planta no tiene ningún problema en caso de que la red se vaya. La red se va y simplemente el servicio para. Cuando la red vuelve, el servicio continúa. ¿Okay? O sea, no hay realmente dilemas al respecto. Ahora, hay tecnologías que permiten hacer compliance con las regulaciones de su país. Entonces tienen que revisar qué regulación tienen en específico para que se pueda corroborar que estén cumpliendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay países en donde te piden tener un software que se llama Power Plant Controller y hay un montón de marcas que lo tienen. Entonces, bueno, eso ya es algo que se requiere para esa zona en particular y se tiene que contar con un software que administre la planta. En el caso de Enphase y de Hoymiles, ambas proveen una plataforma que es lo suficientemente robusta como para poder administrar el circuito. Y como no hay circuiterías de alta tensión ni en corriente directa ni en corriente alterna, realmente la administración es muy simple desde esas plataformas. Espero haber respondido la pregunta bien. Por favor, si no, si quedó dudas, me dejan saber y complementamos. Voy con otra pregunta de Roberto Rincón. Saludos, Roberto. Gracias por tu pregunta. Las inversiones pueden... los inversores, perdón, está muy lejos el computador. Los inversores pueden instalarse con redundancia N+1 o N+2. No estoy seguro que entiendo la pregunta, pero si entiendo bien lo que tú dices es que en caso de que falle un microinversor a un módulo, tenga otro microinversor de respaldo que de alguna forma entre a reemplazar. No es así como funciona la arquitectura de los microinversores. Quizá no estoy entendiendo tu pregunta, Roberto. Más bien te pido, si puedes, por favor, replantearla para que yo te pueda entender. Te agradezco. No estoy seguro que la entendí bien. Betania, si tienes alguna otra pregunta, déjame saber. Mientras tanto, hago una pequeña pausa para recordarles los que no nos hayan sintonizado desde el principio. Estamos en el área blanca de Expo Colombia, en el booth 26. Pueden ir allí, pedir una cita conmigo, pedir una cita con algún account manager para poder aclarar las cosas que hemos visto el día de hoy o pedir información sobre el resto de productos que traemos disponibles para la región. Otra pregunta que tenemos aquí de Francisco Márquez. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Dice, buenos días, Rafael. Para sistemas pequeños y off-grid, ¿cuáles serían las ventajas de usar microinversores versus inversores? Bueno, esa conversación no la estoy teniendo, Francisco, porque yo considero de que esa es una conversación que ya no hay que tener. Lo que decía en una de las láminas anteriores. ¿Dónde lo dejé?
¿Dónde está mi gran conclusión, mi gran máxima del día? Aquí está. Te lo dejo acá, si lo están viendo en la pantalla. Yo considero que todo proyecto de menos de 500 kilos debe ser con microinversores y eso engloba a los proyectos pequeños. Ahora, cuando tienes pequeños off-grid y respecto a inversores híbridos centralizados, bueno, ahí me estás tocando un tema que me preocupa el tiempo, porque me puedo llevar días hablando de esto. Y estoy hablando de la nueva solución de baterías que tiene Enphase. No está todavía disponible para Colombia, está pronto a que se pueda salir, pero es la única solución de baterías que hay de un solo fabricante que sea quien administra el circuito del techo, porque maneja todos los microinversores, las baterías, porque administra las baterías, y además el switch que te hace la conexión y desconexión de la red en caso de que entre y salga de la red la conexión. Entonces, definitivamente allí Enphase tiene una gran ventaja en el uso, en la manera en la que está haciendo microredes off-grid o grid-tied, y porque lo más interesante es que es hecho al estilo Enphase. Lo más difícil es diseñar. Una vez que ya está diseñado, la instalación la podemos hacer 2 personas. No requiere de alto talento técnico para poder hacer la instalación. Es sumamente fácil. Entonces, ahí hay una ventaja tremenda. Pero aparte, los microinversores son un gran aliado de los microgrids. Para quienes no sepan, Puerto Rico es quizá uno de los lugares del mundo donde más baterías se están instalando en este momento. Es un mercado en el que yo tengo años trabajando, en algún momento representando a Enphase. Cuando trabajé en Enphase, estuve muy de cerca en Puerto Rico también. Y ahí pude conocer que existen muchísimos proyectos de microgrid interconectados en un efecto que se llama AC coupling o acoplamiento AC. Por favor, te pido, Francisco, búscame si es posible, si no yo voy a estar pendiente de enviarte esta información al finalizar, para que tengas información de AC Coupling. El AC Coupling sirve con cualquier microinversor, o sea, es decir, funciona con Honeywell, funciona con Enphase y funciona con casi cualquier estilo de batería que tenga la estructura AC. Entonces, ahí básicamente, para no dejarlo en el aire, el AC Coupling lo que hace es que se crea una forma en la que se engaña a los microinversores y ellos creen que están conectados a la red eléctrica, pero realmente están conectados a una micro red que alimenta con baterías una frecuencia de voltaje y frecuencia, y el microinversor asume y se sube sobre esa misma balance, asumiendo que es la red eléctrica, ¿no? Creo que se nos acabó el tiempo, muchachos. Quedaron algunas preguntas abiertas. Queda una que quería responder muy rápido, porque nos preguntaba un visitante para el caso de Bogotá, ¿se puede instalar en centros comerciales? Por supuesto que sí. Se puede instalar. De hecho, la flexibilidad de diseño que dan los microinversores es superior a la que hay con los inversores centrales. Esta fue la presentación, muchachos. Lamento, se me acabó el tiempo. Lo cubrimos súper en cortito. Quedaron muchas preguntas abiertas. Les pido una disculpa a los que no pude responder sus preguntas. Voy a tratar de responderlas fuera de línea. Les mando un abrazo a todos